Bienvenidos a su canal. Se darán cuenta que he tenido que rebrandear todo el canal. Se llama diferente, la imagen es diferente e incluso los tags son diferentes. La verdad es que yo ya estaba cansado de la censura secreta, la cual no me permitía llegar a más personas y comunicar correctamente el mensaje. Y quiero dejar algo en claro, era secreto porque yo me daba cuenta y algunos usuarios se daban cuenta, pero yo nunca tuve un strike en mi contra. Yo nunca he dicho nada malo, nunca he agredido a nadie, ni siquiera hago videos respondiéndole a personas. Por ello lo he rebrandeado y ahora se llama El Hombre en Globalismo. En este capítulo lo que me gustaría hacer es hablar un poquito del contexto de lo que se va a hablar en el canal, que se va a parecer en muchas cosas a lo que antes hablábamos, y aprovechar para responder algunas preguntas que ustedes me han hecho el favor de escribirme. El primer tema es, ¿por qué de repente cuando hablas de feminismo, hablas de la agenda global, la agenda woke? No tiene nada que ver. Por favor, lee más. A ver, el tema de leer más, uno de los cambios que quiero hacer en el canal es, quiero ser un poquito más práctico y más realista. En lugar de dar tantos datos, vamos a hablar en el sentido común. Necesitamos usar datos, obviamente, pero usemos más el sentido común y seamos más prácticos. El leer más no puede ser un insulto si depende de lo que leemos. En México el promedio de libros que se leen es más o menos un libro por persona al año. Entonces va a depender mucho de lo que uno lea. Si uno lee todo a favor del globalismo, pues va a ser una persona pro-globalista. Si una persona lee puros libros en contra del globalismo, pues será una persona que odie el globalismo. Entonces el insulto de leer más pues es un poco ridículo. Pero todas las preguntas siempre iban de, ¿estás hablando de izquierdas o derechas? ¿Qué tiene que ver con la agenda woke? ¿Estás hablando de feminismo? ¿Estás hablando de racismo? ¿Estás hablando de lo que sea? ¿Qué tiene que ver con globalismo o la agenda woke? Entonces, el primer punto que tenemos que entender es, el globalismo no es un insulto, ni tampoco es aquellos que lo promueven son santos. La agenda globalista existe. Se llaman ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable, y son parte de la agenda de la ONU que desarrollaron en el 2015 para el año 2030. Son 17 puntos y a partir de ahí, esa es la misma agenda que llevan los progres o los progresistas y lo que llamamos la agenda woke. El tema es, cuando hablamos de globalismo, lo decimos en un sentido de positivo. Cuando lo decimos como woke, progre, evidentemente es como una manera de insulto. Pero la agenda existe. ¿Cuál es el grave problema? La agenda en sí misma es maravillosa. Si uno lee los títulos, que habría que leer el desarrollo de cada título, siempre hablan de paz mundial, ¿no? Como si fueras Miss Universo. Cero hambre, maravilloso. Yo quisiera que no hubiera hambre en el mundo. Reducir la pobreza. ¿Hay alguien en que esté en desacuerdo en esto? Por supuesto que no. El tema es, suena muy bonito cuando lo ponemos en ese contexto. Igualdad entre hombres y mujeres, cero hambre, más educación, todo suena espectacular. El problema está en cómo se está desarrollando ese punto. Y desafortunadamente uno de los temas más graves es que se ha adoptado por el lado de izquierdas. No estoy insultando a nadie. La gente de izquierda es la que está agarrando el tema globalista. ¿Qué es lo que pasa? Antes de decir eres de izquierda o derecha, era un tema político-económico. ¿Por qué político-económico? Porque el de izquierda quería más Estado con una finalidad, redistribuir la riqueza, o eso nos dicen. Y derecha lo que quiere es libre mercado y por ende menos Estado, menos regulaciones, que el que pone empresas lo pueda hacer de manera más sencilla. Eso era antes, en el siglo pasado. Hoy en día, además de la parte económica, que por ende impacta en la manera del Estado, es decir, para poder redistribuir la riqueza se necesita más Estado, por eso es socialismo y comunismo, es decir, mucho más Estado. Hoy en día también es estas ideas políticas de la agenda. Se asume que los de la izquierda son los buenos porque siguen los ODS. Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Entonces,
Hoy en día decir que eres de izquierda o de derecha no es solo un tema político-económico, de quiero regalarle dinero a todo el mundo o libre mercado. Que libre mercado significa pues, autorresponsabilidad, significa meritocracia. Mientras que la izquierda dice, no, hay que repartir la riqueza. Vivimos en un sistema injusto. No he insultado a nadie, no estoy dando mi opinión. Eso es lo que cree la izquierda y derecha. Hoy en día hay que agregarle el tema de las ODS, el tema social. Ahora bien, ¿por qué el canal se llama El Hombre y no la sociedad? El hombre en globalismo. Bueno, porque uno de los puntos importantes de la agenda es debemos cuidar a los viejitos, a los niños, que les consideran niños a personas de menos de 15 años, y a las mujeres, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que es todos menos el hombre que se arregle solo. Y tiene dos vertientes esta idea. Si se ponen a analizar, si tú estás diciendo, tenemos que defender a estos tres grupos, viejitos, mujeres y niños, dejando solito al hombre, hay dos vertientes. Uno es, hay que defender estos tres grupos de los malos hombres. Tenemos que defenderlos de los hombres. La otra posición o la otra postura es, tenemos que defenderlos de un sistema maloso. ¿Cuál es el sistema? Pues va a depender de cada persona. Va a depender de, si estamos hablando de patriarcado o capitalismo o imperialismo, lo que ustedes quieran. Pero al final tenemos que defender estos tres, dejando solo al hombre o viendo al hombre como si fuera el enemigo. Por ello, en esa nueva versión del canal, lo que vamos a ver son los temas de los ODS, cómo se aplican en la realidad, que es la agenda woke, no la agenda global, y explico rápidamente esta diferencia. El quinto punto de los ODS es igualdad, no equidad, entre los derechos individuales del hombre y los derechos individuales de la mujer, lo cual suena espectacular. Nadie coherente estaría en contra de ello. Pero hoy en día, darle ventajas a la mujer, lo toman como eso. Entonces, el ODS es muy sano. Igualdad de derechos individuales entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con la agenda woke? Que no es la misma que la global. Es, vamos a darle un matriarcado a las mujeres. Vamos a darles ventajas legales como grupos, no individuales, no derechos individuales, sino derechos grupales a todas las mujeres. Y todos los hombres son malos. Espero que con este ejemplo podamos entender un poquito la diferencia entre la agenda global, que suena padrísima, y la agenda woke o la agenda progre. Son dos temas bien diferentes. A lo que me regresa a mi punto original. Muchos de ustedes me preguntaban en sus comentarios, ¿por qué de repente hablas de feminismo con la agenda global? ¿Por qué hablas de racismo cuando hablas de la agenda progresista? ¿Por qué hablas de inmigración o religiones cuando hablas de ser woke? Bueno, porque es parte de la agenda global, pero en la forma en la que se está aterrizando, sí se incluyen el feminismo, el racismo, religiones, inmigración, todos los problemas sociales que hoy en día estamos viendo, la percepción de género, los trans, todo viene de la agenda global y no podemos discriminar uno sobre otro, porque muchos hablan de, no es que la agenda woke solo habla de los trans, no, habla de muchos temas, por decir el tema ecológico, aguas limpias, desarrollo sustentable, ecología, lo que comemos, etcétera. Entonces, en realidad lo que estamos hablando en este canal es los problemas que enfrenta el hombre en una agenda globalista, que suena como un desfile de Miss Universo, pero que en realidad tiene una agenda oculta muy grave y muy peligrosa. Como siempre les recuerdo que está a la venta mi nuevo libro. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo puedas conseguir. Espero que con esto podamos entender que, uno, el hombre de repente está un poco desamparado ante esta agenda global y, queramos o no, todos los países del mundo occidental vamos para allá, nos guste o no. Dejamos como el único grupo vulnerable a los hombres. Y nuevamente, o el hombre es el malo porque ataca a ancianos, mujeres y niños, o estamos en la idea o en la ideología en que el hombre de alguna manera es beneficiado por ser hombre, lo cual además me parece muy irónico, porque, todos los hombres son malos.
pero si eres homosexual, no. A ellos hay que defenderlos. No, 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 no. ¿Sabes qué? Realmente los malos no son los hombres todos. Solo son los blancos y los amarillos. No, no, no. Ya lo pensé mejor. Los únicos malos en realidad son aquellos que sean católicos. No, 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 no. Los únicos hombres malos son los que quieren libre mercado. Como pueden ver, al final del día, el hombre siempre es un signo de interrogación. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? ¿Todos son malos? ¿Todas las mujeres son buenas? Pero al final del día nos dejan desamparados. Y esta agenda global tiene muchas partes ocultas que la gente no quiere ver. O peor, que olvidamos derechos individuales con derechos colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las mujeres son buenas, todos los hombres son malos. Eso es colectivismo. Derechos individuales son los derechos de Juanita y los derechos de Pedrito, que son cosas bien diferentes. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.